Bienvenido y bienvenida al podcast del viajero pagano, el lugar donde caminaremos de la mano a través de la bruma de lo mágico y lo espiritual. El episodio de hoy está a punto de comenzar, de modo que siéntate cómodamente, relaja las tensiones del día y disfruta del contenido del programa. Sobre todo, no olvides que puedes suscribirte para recibir las actualizaciones completamente gratis. Y ahora sí, sin más dilación, te dejo con Caldeo. Hola viajeros y viajeras, yo soy Caldeo y os doy la bienvenida a este programa especial del Viajero Pagano. Quedaos sobre todo hasta el final, donde aparte de tener a nuestra querida invitada de hoy, donde trataremos estos temas tan interesantes que os he ido comentando por redes sociales, vamos a hacer una pequeña tirada del oráculo de huesos, que pega mucho con esta época del año, con Samhain, y veremos un poco las energías en general sobre esta marea energética y cómo podemos aprovechar al máximo estas energías en esta época del año. Ahora nos encontramos en la parte oscura del año. Como muchos sabéis, en esta época el velo entre el mundo de los vivos y los difuntos es mucho más fino, casi inexistente de hecho, y es por ello que solemos sentir la emoción de ver películas de terror, leer historias de fantasmas, reunirnos y contar experiencias paranormales. Y en definitiva, todo esto lo hacemos para conectar con la energía de esta marea. Y precisamente esto es de lo que quiero que hablemos hoy. Vamos a hablar de los temas más recurrentes en esta época, como pueden ser los fantasmas o la Ouija. Temas que rozan el tabú y también la desinformación. Se observan desde la distancia y muchas veces estos temas también se abordan con una sensación casi de peligro. Para hablar de esto, en esta noche tengo el placer de presentaros a Nàtica Roig, que nos va a acompañar y guiar en este episodio de hoy. Nàtica es historiadora y trabaja actualmente para la Universidad de Barcelona, y es una persona profundamente espiritual. Ella actualmente es sacerdotisa de la diosa en el Templo de la Diosa de Sabadell, en Barcelona, y practica varias disciplinas esotéricas, como puede ser, por ejemplo, la brujería tradicional o el chamanismo, y también es una estudiosa de la parapsicología. Para mí es todo un honor tenerla aquí conmigo porque aparte de todo lo que os he dicho y os he contado de ella, la verdad es que es una gran amiga mía. Así que bienvenida, Nàtica, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, pero la verdad el honor es mío. Ya sabes que soy muy fan tuya y poder estar aquí es como un sueño, vamos. Ay. Bueno, y un saludo a todos los oyentes con la esperanza de poder aportar mi granito de arena. Muy bien, pues primero a mí me gustaría comenzar por el que es el tema por el que más preguntan muchas personas, que es el tema, por ejemplo, de los fantasmas. Sabemos que, dependiendo de la tradición o corriente espiritual, podemos encontrar diferentes definiciones sobre este mismo término, fantasma o espíritu. De modo que a mí me gustaría preguntarte, a ti como estudiosa de la parapsicología, realmente, ¿cómo define la parapsicología lo que es un fantasma? Bueno, para la parapsicología el término fantasma es tal vez demasiado genérico como para que guste demasiado, pero pese a ello podemos entender que un fantasma es una manifestación paranormal, es decir, diferente a lo que sería esperado o con una causa no evidente. Usualmente nos referimos con fantasma a una manifestación visual, ya sea captada in situ por una persona sensible o registrada en una fotografía o un vídeo, por ejemplo. Y este tipo de fantasmas o espíritus, la parapsicología las entiende como que son personas o son otro tipo de energías que a lo mejor han quedado en el ambiente o que pululan por ahí. Pues sinceramente no lo sabemos. Hay teorías para todos los gustos, por supuesto, pero no podemos demostrar o asegurar que estemos frente a lo que en otro momento fue una persona viva. Para mí, existen fantasmas de los dos tipos y todavía añadiría un tercer tipo. En cualquier caso, para cualquiera de las tres hipótesis, tenemos que aceptar previamente la existencia de una vida, llamémosle incorpórea, más allá del cuerpo físico. Uh-huh. En ocasiones nos encontramos con fantasmas como anodinos, ¿no? Ajenos a lo que se desarrolla a su alrededor, sin ningún tipo de interés en comunicarse o interactuar, que no miran al observador.
En estos casos se tiende a pensar que más que una persona que estuvo viva, es como una especie de impregnación energética, como una foto de un momento de gran emotividad, que se ha quedado allí, que se reproduce una y otra vez, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, caminar por un pasillo, el asomarse por una ventana, el cruzar una pared o una puerta cerrada. A este tipo de apariciones se les suele llamar espectros. Por el contrario, pues cuando un fantasma intenta comunicarse con nosotros, o al menos es consciente de nuestra presencia, mira al observador, cambia su comportamiento de avistamiento a avistamiento. A esto pues, se tiende más a pensar que es, bueno, o que fue, vamos, una persona que estuvo viva. Y el tercer tipo, al que me he referido antes, es un tipo de fantasma creado artificialmente. Es un tipo de ser creado ya sea por voluntad de alguien o de forma inconsciente, que era bastante conocido en la zona de Asia, sobre todo la zona del Tíbet, que se le llamaba tulpa. Aquí en Occidente se popularizó gracias a la magia del caos y se lo puede llamar pues, servidor o forma de pensamiento. Cuando están bien creados o son potentes, pueden interactuar con la materia, impresionar un registro fotográfico o hasta pueden ser vistos por personas sensitivas, tal cual como si fueran el típico fantasma. Es súper interesante, sí, porque la verdad es que en el tema de la brujería se trabaja mucho con este tipo de creaciones mentales, ¿no? De formas mentales o egregores o tulpas, ¿no? Exacto, sí, correcto. Y bueno, sorprende, ¿no? Que pueda llegar a cobrar tanta fuerza a que se acabe manifestando como si fuera un espíritu de una persona real, ¿no? Sí, claro, pero están ya creados de alguna manera para que interactúen con el mundo físico, ya están creados con esa intención y ya se los alimenta de esta manera para que puedan tener esa potencia para pues, crear estos efectos paranormales sobre el mundo físico. ¿Y consideras que este tipo de entidades o este tipo de fantasmas o espíritus se pueden quedar atrapados en ciertos lugares? Sí, por supuesto. Esta impregnación a la que me refería antes, ese espectro, el que no interacciona con el observador, suele estar vinculado a un espacio en concreto. De hecho, se han dado casos del avistamiento pues, de una figura fantasmal que sigue un recorrido, que va por un pasillo y tal, y en un momento dado se detiene y atraviesa una pared. Y cuando se investiga un poco la historia del edificio, se descubre que justo en ese sitio había habido una puerta. Quedan muy vinculados al espacio físico. El espectro es el típico ejemplo de fantasma recurrente. De todas formas, podemos encontrarnos con fantasmas de esos que actúan de forma autónoma, cuya presencia puede estar vinculada pues, con un espacio, o hasta con una persona, o con una fecha de su cumpleaños o de su fallecimiento, por ejemplo. Qué interesante. ¿Quieres decir vinculados a una fecha que solo aparecen en ciertas fechas concretas, ¿no? Exacto, sí, correcto. Y podría darse el caso de que, en el caso de que fueran espíritus, ¿no? De personas que no sea una entidad creada, ¿se puede dar el caso de que ellos no sepan que han fallecido? Sí, sobre todo si han fallecido por un hecho imprevisto o un hecho traumático, ¿no? El propio trauma de la muerte los puede retener aquí su alma o espíritu en el mundo físico. Mi maestro, que me enseñó parapsicología, pues Inesio Darnell, él decía que cuando una persona fallece, la persona se divide como en 3 elementos. El primero es el cuerpo físico, que ya está fallecido, ya queda atrás y ya empieza su degradación. El segundo es el alma o espíritu, que inicia esa trascendencia del alma, ¿no? Que pasa a la siguiente etapa. Y hay un tercer elemento que puede tomar varios nombres dependiendo del autor o investigador que hable de él, pero Sinesio lo llamaba pues, cuerpo moroncial o cuerpo de anclaje. Decía que era aquello que mantiene unido el alma al cuerpo mientras hay vida, una especie como de pegamento. Cuando finaliza la vida, el cuerpo de anclaje ya no tiene sentido, entonces se disuelve, libera el alma y ya está. Y ya el cuerpo pues, se entierra o se hace la cremación y desaparece. Pero en una muerte violenta, el alma puede quedar atrapada por ese cuerpo de anclaje, cuyo peso, que es superior, o esa densidad que tiene, no permite que el alma siga su avance. Y entonces esa alma cree que todavía está enganchada al cuerpo físico y que está viva. Entonces puede interactuar con el mundo como si realmente no se hubiera dado la muerte. Son esos típicos casos de antiguos propietarios difuntos que van incordiando a los nuevos inquilinos de la casa en que la había vivido, ¿no? Ese es el típico ejemplo. Sí. Por ejemplo, este caso. La típica historia de miedo, ¿no? De la casa encantada. Exacto, sí, claro. Sí. A mí personalmente, ya lo habíamos hablado alguna vez, que a mí este tema me interesa especialmente por eso, ¿no? Porque, claro, si cuando falleces tu alma, digamos que tus 3 cuerpos se separan,
a mí me queda siempre la duda de entonces cuál es el cuerpo real, ¿no? El cuerpo real quizás es el alma que trasciende, pero entonces, ¿qué es lo que nos queda después? Me resulta un poco complejo eso, pensar en la unidad del alma en tres objetos que después se separan, ¿no? Sí. Es complejo porque, claro, ahora se supone que interactuamos pues, con un ser vivo, un ser completo, que realmente está formado por tres partes, que la parte que nosotros solemos interactuar y solemos identificar como una persona, que es el cuerpo físico, es el que acabará quedando atrás. Y ese alma o ese espíritu, pues dependiendo un poco de las creencias de donde venimos o ese bagaje cultural que tenemos, pues podemos interpretar que irá pues, a un mundo pues, más allá de la muerte, ya sea un cielo, ya sea más allá del arco iris, ya sea... Claro, también hay métodos en los que... Hay situaciones en las que nos encontramos que este tercer cuerpo, ese cuerpo mononcial, no se desintegra, no está sujetando el alma, pero aún así se piensa que es la persona. Y también nos lo encontramos como fantasma. Menos potente, por así decirlo, pero también se puede dar el caso. Que claro, según la parapsicología, ese cuerpo mononcial no es la persona es esa alma o espíritu que ya ha trascendido. Y obviamente pues tampoco no es la parte física, porque la parte física pues ya está en el cementerio donde tenga que estar, ¿no? Ese fantasma es como un imitador de esa persona que se sigue creyendo que es esa persona que estaba viva. Claro. Entonces se podría dar que esa parte a veces pueda ser a la que le queden asuntos pendientes y se quede vagando hasta que crea que los ha solucionado, ¿no? O se podría quedar incluso protegiendo a una persona que ha quedado atrás. Sí, efectivamente se puede dar el caso que una persona sensitiva, una persona que interactúa con una manifestación fantasmal, se crea que está interactuando con la persona cuando realmente ahí de la persona pues ya tal vez no quede nada, queda solamente esa energía que tiene su misma forma, pero casi como por costumbre, ¿no? Por el hecho de que estaba vistiendo ese cuerpo físico que tenía esa forma. Puede darse el caso, sí. Vale, qué interesante. Y cuando antes has introducido el tema de las muertes violentas. En muchos casos de historias paranormales se comenta que este tipo de almas a veces se quedan como repitiendo la historia una y otra vez de esa muerte violenta. ¿Esto es posible? ¿Tú crees que pueden quedar repitiendo esta historia una y otra vez? Sí, sin ninguna duda. Podría ser porque claro, nos podemos encontrar al espectro que ha creado esta impregnación repitiendo esa, por así decirlo, esa muerte, esa situación tan violenta que vivió y ha impregnado con esa energía, con esa filmación de lo que vivió, entonces nosotros lo percibimos como que él está repitiendo una y otra vez el mismo hecho, o puede ser que realmente el espíritu o fantasma de esa persona se crea que está aquí en el mundo físico todavía en el momento de su muerte y cada vez que interactúa con su entorno cree que es ese momento y interactúa en consecuencia, pues huyendo o presentándose de tal manera o saliendo por tal puerta. Sí que puede ser, sin ninguna duda, correcto. ¿Realmente te pueden provocar algún daño? O sea, ¿a qué nivel son capaces de alterar la realidad? Es decir, ¿qué manifestaciones podemos tener en una casa, por ejemplo? A ver, usualmente un ente espiritual no suele tener fuerza suficiente como para alterar el entorno, él solo, pero en cuanto actúa en relación con una persona, por ejemplo, el propio observador, entonces se puede dar cualquier fenómeno. Es como una especie de colaboración, ¿eh? No tiene por qué ser consciente. Por ejemplo, si tienes miedo ante la posible presencia de un fantasma, este se puede alimentar de ese miedo, que es como una energía densa, casi física, y puede llegar a interactuar con el mundo físico, que es como el famoso poltergeist. Exacto. Eso no quiere decir que siempre que tengamos miedo vayamos a tener un poltergeist montado en casa, pero sí que es verdad que personas que atraviesan una etapa difícil de su vida, como la adolescencia, por ejemplo, o personas con poco control de su campo energético, personas pues, inestables, etc., pues son más propensas a ser influenciadas por una entidad o fantasma y sí pueden experimentar alteraciones paranormales en su entorno, como por ejemplo objetos que se pierden, cajones que se abren solos, o luces o televisores que se encienden o se apagan. Y claro, luego está lo que hemos dicho antes del tulpa, que ya ha sido creado expresamente para interactuar en esta realidad. Como comentábamos al principio, cuando entramos en esta época, en esta marea energética en la que hablamos de ese velo energético, ¿no? Ese velo que separa los dos mundos,
y hablamos de que, comentamos que se vuelve muy fino o que desaparece. Y entonces es un momento en el que parece que es más fácil hablar con ellos y contactar con ellos. ¿Esto es posible? ¿Podemos contactar con ellos? ¿Qué métodos podríamos tener nosotros para tomar ese contacto? Sí, claro que podemos contactar con ellos. De hecho, con paciencia y práctica, pocos de los que lo han intentado no han obtenido ningún resultado. Y más en esta época, que como tú dices es la ideal. De métodos de contacto hay muchos y variados. En parapsicología se llama transcomunicación, es decir, comunicación entre realidades o entre vibraciones. Hay gente capaz por sí sola de canalizar y contactar con ellos gracias a su elevada capacidad extrasensorial. Pero si no se poseen estos dones, pues se puede recurrir a la transcomunicación instrumental, que no es más que el uso de un aparato que recoge la interacción con el ente espiritual. Puede ser pues desde un simple péndulo a una grabadora último modelo, que las entidades pues nos dejan su voz en forma de psicofonía. Yo creo que por su simplicidad y popularidad, el instrumento más usado para contactar con los entes espirituales hoy en día es la Ouija. Es como el método instrumental más famoso que tenemos, me parece a mí, ¿no? Que ha salido sobre todo gracias a las películas, ¿no? A la fama que ha cobrado a partir de las películas. Y de la mala fama, sobre todo. Pero exactamente, ¿qué es la Ouija? ¿Tú nos podrías definir un poquito este sistema? ¿De qué trata? Sí, pues mira, físicamente la Ouija es una tabla de madera. Bueno, usualmente de madera, ahora ya se utilizan plásticos, etcétera, pero las buenas son de madera. Y tiene pues grabadas las letras del alfabeto, los números del 1 al 0, la palabra sí, la palabra no, y también las palabras hola y adiós. Usualmente es así. Entonces, para poderla usar, se pone sobre ella un máster, que es un círculo de madera, o una planchette, que es como un puntero, que a veces tiene como pequeños rodines. O a veces lo hemos visto sobre todo en películas que utilizan un vaso, un simple vaso boca abajo. Entonces, los participantes ponen sus dedos sobre ese elemento y cuando hay el contacto con este ente espiritual, los participantes notan que tiran para un lado o para otro y desplazándose con este... acompañando, por así decirlo, el movimiento que hace este testigo, se irá desplazando por las letras que conforman la respuesta a las preguntas que nosotros le hagamos a este ente. ¿Solo puede hacerse la Ouija con el típico tablero que venden ahora actualmente casi como un juguete? En cualquier lado puedes encontrar muy, muy fácilmente. ¿O existen otras formas de Ouija? Pues creo yo que existen tantas variantes como personas que se atrevan a experimentar. Es verdad que puedes encontrar muchos modelos de Ouija, hasta te metes por Amazon y puedes encontrar decenas. Pero bueno, hay tablas esas mismas tablas que se puedan usar pues con un péndulo, o tablas creadas especialmente para el péndulo con los diferentes ángulos marcados con letras diferentes, de manera que su vaivén nos marca las letras. Por ejemplo, también nos podemos encontrar con tableros que vienen con símbolos diferentes o con acortamientos de palabras para que pues, la entidad no tenga que estar marcando letra a letra cada palabra que quiera decir, sobre todo pues, esas palabras más usuales. Bueno, y de hecho, hace años tú y yo experimentamos con una Ouija muy particular, formada por un par de listones que estaban unidas con un clavo largo, y esa cruz la sosteníamos entre dos personas con nuestros índices, pues por encima del tablero, sin que tocase directamente el tablero, y sentíamos el tirón de esa cruz mientras nos iba contestando las respuestas. Sí. Iba pasando de letra a letra y se siente perfectamente el tirón. Y bueno, esa en concreto es para dos personas, solamente la pueden utilizar dos personas, pero también es muy, muy interesante. Sí, yo es verdad que cuando tú nos la presentaste, yo es la primera vez que había visto este tipo de Ouija, pero me pareció súper interesante, la verdad. ¿Y este tipo de prácticas las puede hacer todo el mundo? ¿O tiene que hacerla alguien con algún tipo de capacidad, sensibilidad o algún tipo de don especial? Pues bueno, siempre es recomendable practicar la Ouija con alguien con experiencia, al menos hasta coger soltura, con la propia Ouija y con el protocolo. Pero tener una comunicación con la Ouija no está limitado a personas pues, que sean como las elegidas o las especiales, o sea, todo el mundo realmente puede trabajar con la Ouija. Lo que sí que recalcaría es que ese don en especial o esa característica en especial para acercarse a la Ouija debería ser el respeto. El respeto tanto a la entidad como al sistema, como a los compañeros comunicadores con los que estemos haciendo la sesión, porque, bueno, aunque se venda como un juego, como hemos dicho, realmente no es un juego, es mucho más profundo y siempre hay que tenerlo presente.
Sí, sí, eso es súper importante, ¿no? No acudir sobre todo con prejuicios, miedos, etcétera, ¿no? Que, sobre todo el respeto que has comentado tú ahora mismo, ¿no? Y consideras... Exacto, Sí. el mundo espiritual, similar atrae a similar. Si vamos con miedo, atraemos malas cosas. Exacto, sí, totalmente. Y claro, es que lo que nos llega a nosotros la Ouija normalmente casi nunca son experiencias positivas, ¿no? Supongo que es lo que da el morbo en el cine sobre todo, o lo que da el morbo contar en esta época, como hemos dicho, ¿no? Que nos reunimos a contar cositas que nos han pasado, que nos han dado miedo, que no han ido bien, ¿no? ¿Tú consideras que realmente es tan peligrosa como nos hacen creer las películas? ¡Ay, la gran pregunta! Sí. La Ouija como tal, a ver, no es peligrosa, es un tablón de madera que si lo guardamos en el armario no hace absolutamente nada. Tiene sus dibujitos y ya está. Pero, por ejemplo, un teléfono móvil tampoco parece que vaya a ser muy peligroso. Ahora pondré un ejemplo un tanto oscuro, pero creo que merece la pena que tomemos conciencia de este hecho. ¿Vale? Pues ahora imagínate que hay una persona que tiene un móvil y entonces recibe una llamada de teléfono. Contesta y resulta que lo llaman del hospital indicándole pues, que su pareja acaba de morir en un accidente de tráfico. A ver, el móvil no es peligroso, pero a esta persona le acaba de destrozar la vida. Entonces, la Ouija en sí no es peligrosa, pero puede llegar a serlo y puede llegar a convertirse en una obsesión. Y eso es lo que decíamos, no hay que tenerle miedo, pero sí mucho respeto. Exacto, vale. ¿Y podrías explicar así un poco brevemente en qué puede consistir una sesión de Ouija? Sí, pues una sesión de Ouija la pueden llevar a cabo desde una sola persona al máximo que permita el máster o planchette que estemos usando. Hay gente que dice que es mejor que una persona sola no haga la Ouija. Más que una regla inquebrantable, para mí es una recomendación muy sabia, porque si no hay una persona ahí contigo, es posible que las emociones o las vivencias de esa sesión te impacten más profundamente de lo que deberían. A ver, también es muy recomendable pues, meditar o distraerse así como desenfadadamente antes, ¿no? Para no llevar los problemas del día a día a la sesión. Entonces, cuando ya estamos más o menos mentalmente preparados, ponemos pues, esa Ouija, esa tabla de Ouija con su planchette o testigo encima. Nos reunimos a su alrededor, ponemos los índices sobre ese máster o planchette y siempre pues, debería haber una persona que llevase la sesión, esa persona que va a hacer las preguntas y que sea como el interlocutor de la entidad. Y también es buena idea que haya otra persona que directamente no ponga su dedo sobre el máster, pero que apunte las respuestas. También es buena idea grabar un audio de la sesión, porque así a medida que se van pronunciando las preguntas y se van deletreando las respuestas, quedan grabadas por si se quiere repasar la sesión posteriormente. Los consejos que yo daría en una sesión de Ouija serían, sobre todo, no llamar a alguien en concreto, preguntar si hay alguien que quiera comunicarse, no forzar esa comunicación, vale. Y que no preguntemos preguntas muy cerradas, como por ejemplo, ¿me voy a morir pronto? Típica pregunta. Es que somos así de brutos, a veces hacemos preguntas de las que no queremos escuchar las respuestas y entonces pasa lo que pasa. Entonces siempre es mejor pues, hacer este tipo de preguntas más globales, ¿no? ¿Qué puedes decirme sobre este tema en particular? ¿No? Y en el momento en que encontramos pues, respuestas desagradables o intuimos que la vibración no acaba de ser alta o que vemos que es un espíritu burlón, pues agradecemos, despedimos cordialmente y finalizamos aquí. No está bien alargar la sesión cuando hay este tipo de interacciones. Siempre tenemos que mantenernos nosotros el control. Vale, esto me parece súper importante, ahora que lo hemos comentado, el tema de siempre mantener nosotros el control, porque una de las leyendas urbanas, ¿no? o cosas que no... Bueno, sobre todo hay dos cosas que yo creo que nos llegan de la televisión. La primera es que a veces da la sensación como que el espíritu no te deja marchar, no te deja decir, ¿no? Llevar el planchete hasta el adiós o el goodbye. Y la otra es el típico de que si de repente quitas un dedo, como que todo se rompe y entonces el espíritu se libera o algo así, ¿no? ¿Tú me podrías decir si hay algo de verdad en alguna de estas dos cosas? Depende de los asistentes a esa sesión. Ay, si vale. hay que tiene una sensibilidad muy alta o alguien que tiene bastante desordenado el campo energético, sí que podrían darse efectos colaterales más o menos desagradables, porque piensan que las emociones que se mueven en una sesión Ouija no solamente están ese respeto del que hablamos, sino también esa inquietud, ese suspense o hasta esa ansiedad o miedo. Entonces ya volvemos a estar con esas energías más densas que pueden modificar ese sitio en el que nos encontremos o ese tablero que trabajamos,
y se pueden dar esos fenómenos paranormales que Vale. no hacen más que alimentar precisamente esas emociones, ¿no? Entonces, claro, siempre es muy importante proteger el espacio de trabajo y es muy importante también despedir correctamente la sesión. Exacto. Proteger lo que sería el espacio de trabajo, yo creo que la mejor manera de hacerlo es ya ir directamente con un ánimo tranquilo, con un ánimo respetuoso, sin sentimientos ni de tristeza, ni de ansiedad, ni de emociones viscerales que no se puedan controlar. ¿Vale? Si nos encontramos en esa situación, pues directamente no hagamos una sesión de Ouija, la dejamos para otro día que estemos con un ánimo más levantado, ¿no? Sí. Claro, Nuestra vibración va a importar mucho, porque similar atrae similar, como habíamos dicho, ¿no? Si vamos con miedo, atraeremos seres densos. Entonces, hay que ir muy abiertos, muy tranquilos, y con ese punto de alegría y de respeto y de camaradería con nosotros participantes de la sesión. Y también, obviamente, cuando despidamos, si vemos que nos hemos enganchado, como decías, que no nos deja marchar ese espíritu, lo que sea, y sentimos que todavía estamos como ahí enganchados en esa sesión, lo ideal, quemar salvia, quemar ruda, quemar romero, este tipo de inciensos de extracción, cortamos y nos olvidamos, y ya está. Y es la mejor manera de dejarlo ahí, de cerrar. Porque también podríamos utilizar cualquier tipo de elemento ritual o de brujería, ¿no? Tipo amuletos, velas, cositas así. Sí, por supuesto. Amuletos son bienvenidos, velas, inciensos, ajos, lo que sea, lo que te permita sentir la confianza suficiente como para seguir controlando la sesión. Además es muy bonito y muy, por así decirlo, entra mucho en todo este tema y toda esta emoción que lleva la Ouija si nos iluminamos con velas. Claro. Trabajar una Ouija con velas, por ejemplo, entras mucho más en esa emoción que luego te va a permitir pues una fluidez, no solamente con los compañeros, sino con el propio tablero. Claro. También, sí. Claro. Adelante. Entonces, tendría sentido también que la persona que está afuera, que no pone el dedo allí, junto con los demás miembros del equipo quizá, o de los practicantes, tuviera como recurso algún incienso y fuera él la persona referente de que si los otros tienen algún problema pueda hacer algún tipo de sahumado o hacer algún tipo de expulsión o alguna cosita, ¿no? ¿Podría tener este papel, por ejemplo? Sí, correcto. Y además, si es una persona sensible que conoce a los participantes, también puede estar atento a ver si hay alguien que está, no sé, está más sensible de lo normal, o que sea, pues hacer un sahumado en ese momento, llevarle un poquito de incienso, llevarle unas gotitas de Bach, que eso también pueden llegar a limpiarlo bastante. Sería como la persona que está pendiente de los participantes, de que no haya ninguna alteración. Totalmente, sí, se le puede dar, sobre todo pues es una persona con conocimiento chamánico o con conocimiento de hierbas, por ejemplo, puede ser de mucha ayuda en este sentido. Perfecto. ¿Y qué otros peligros podría tener la Ouija? Bueno, hay un peligro muy serio y es que hay gente que se ha vuelto adicta. Eso es un problema muy gordo cuando dejas que algo ajeno a ti dirija tu vida. También es posible que un espíritu de baja vibración busque provocarte el miedo, ¿no? Y busque esas emociones pesadas de las cuales alimentarse y ganar esa fuerza o ese poder respecto al mundo físico. Claro, eso es muy desagradable y te puede dejar mal cuerpo. También puede ser... es mucho menos probable, pero también puede ser que lo que decíamos antes, ¿no? Que uno de los asistentes pues, esté especialmente sensible o no tenga mucho control o que esté ahí escondido ese miedo, esa inseguridad que pueda tener, no lo haya comentado y esté pues, en un estado no óptimo para realizar esa Ouija. Entonces es posible que se den esos fenómenos paranormales. Por ejemplo, ahora que decíamos esta persona pues, que estaría sahumando, que estaría preocupándose del bienestar de los compañeros, pues es posible que se tenga que levantar a encender una vela que se haya apagado debido a estos fenómenos paranormales colaterales que pueden darse. Entonces, claro, a alguien le puede asustar más que a otros. Pues haciendo algo, yo que sé, se mueve algo que está a tu lado, que tú no has tocado, se apaga una vela y lo que sea, pues todo esto son cosas que te dejan mal el cuerpo, ¿no? Esa historia que decíamos antes, ¿no? De que todo el mundo la hemos escuchado, de que ese amigo del amigo que estaba haciendo una ouija se lo rompió el vaso, sí. ¿no? Que acá, claro, todo esto pues son peligros y son sustos que te pueden dar durante la sesión. Sí. Y es importante también. Sí, totalmente. Yo la verdad es que
bueno, historias lo que tú has dicho ahora mismo, ¿no? El amigo de un amigo, la hermana de un amigo que hizo la ouija, ¿no? Y han llegado historias de todo tipo, como incluso que les salió una vez un vaso volando o que se les cayó el vaso desde un tercer piso y al caer debía llevar aquello tanta energía que ni se rompió el vaso de cristal, ¿no? Y era como, guau, cosas de estas, ¿no? Que nos llegan a todos, de alguna manera. Sí, basados seguramente en hechos reales, porque realmente la energía que se mueve en una sesión Ouija pues es importante. Cuando hay alguien que no... O sea, que puede tener esos derrames áuricos y provocar esta fenomenología, pues es impresionante. Y sí, es normal que vaya corriendo de boca en boca. Sí, joder. Y ahora un poco la chicha. ¿Puedes explicarnos tú alguna experiencia que hayas tenido tú con la Ouija? Mira, pues una que fue muy curiosa, que fue precisamente un fenómeno colateral, ¿no? de esa experiencia. Hace bastantes años, era el inicio de mi formación de parapsicóloga, que estaba con unas compañeras de clase, que eran a la vez amigas mías, pues estábamos en una sesión experimentando con esa Ouija en cruz que tú conoces, y teníamos pues nuestra grabadora. En ese momento eran cintas de cassette, o sea que mira la de años que hace que pasó esto. Pues estábamos grabando la sesión, todo se desarrolló súper bien. Recuerdo además que fue un día muy productivo, hubieron muchos contactos de muy alta vibración, todo salió súper bien. Bueno, despedimos la sesión y al escuchar la cinta de cassette nos escuchamos a nosotros haciendo las preguntas que iniciaban con entonación normal y a medida que avanzaba la frase se iba como ralentizando. Como por ejemplo, ¿hay alguien ahí que quiera como...? Qué mal rollo, ¿no? Era que nos dio mucho susto. Pero entonces cuando veíamos la respuesta, pues el sonido es normal. Era H, O, L, A, ay mira, ha dicho hola. Y no había ninguna deformación. Solamente cuando hacíamos las preguntas, y como lo hacíamos como por turnos, nos pasó a las 3. A las 3 cuando decíamos las preguntas no sucedía. Y las respuestas no. Entonces nosotros revisamos las pilas, el cassette, el magnetofón, y todo nos pareció bien. Se grabaron bien cintas posteriores y anteriores, o sea que no había ningún problema. Y a fecha de hoy es que no sé qué pasó ahí. De verdad, o sea, fue... no sé. Ostras, mira, esto me ha recordado una experiencia paranormal que tuve con mis amigos también, precisamente con una grabadora de cassette, de estas antiguas también. Sí. Luego la cuento. La dejo por el final. Sí, porque ahora quiero que me expliques tú alguna experiencia, ahora que estamos en esta época, ¿no? Alguna experiencia paranormal que hayas tenido tú, así en general. Algo que nos puedas explicar. Pues mira, algo muy original y que además es bastante especial porque cuando tú lo vives con otra persona, digamos que desaparece la parte subjetiva, ¿no? Dices, bueno, lo otro también lo ha visto, por tanto, algo de realidad había, ¿no? Porque fue bastante, a nosotros que lo vivimos fue bastante impactante. Pues mira, era de madrugada y íbamos, mi madre y yo, en el coche por una carretera estrecha, era de un solo carril por sentido y estaba pues rodeada de bosque. Es bosque a un lado, bosque al otro, no había ningún cruce, ninguna salida, no había ningún lado por donde pudieran entrar o salir coches en esa carretera. Y tiene, pues, imagínate un par, 3 o 4 cambios de rasante de visibilidad completamente nula, súper altos. Entonces nosotros íbamos solas por esa carretera, que no estaba tampoco iluminada, o sea, era una carretera oscura, y bueno, a esas horas es normal, que no hubiera nadie por ahí. Pero de golpe se nos empezó a acercar por detrás un coche amarillo que venía a toda velocidad. Nos fijamos porque era eso, ¿no? Era un color amarillo y no es un color usual de los coches, y menos en esa época. Bueno, entonces llegó a nuestra altura, nos adelantó, pero una vez se puso delante de nosotros no aceleró. Iba como a nuestra misma velocidad, pero unos metros más por delante. Entonces, al acercarnos a uno de esos cambios de rasante, empezó a bajar de velocidad y cada vez iba más lento y más lento, hasta que empezamos a subir al cambio de rasante casi en primera por lo lento que iba. Ostras. Entonces, claro, mi madre no se planteó ni adelantar ni nada, porque aparte de estar prohibido y ser una temeridad, vimos que se acercaron unas luces de un vehículo que venía en sentido contrario, por el otro carril. Entonces, en un momento dado, el coche amarillo que iba delante de nosotros, el uno aceleró y desapareció tras el cambio de rasante. Al mismo tiempo, pues el otro coche que ya habíamos visto sus luces, sorteaba ese cambio de rasante, ya veíamos directamente las luces, y de golpe el coche que nos seguía se metió en nuestro carril, lo adelantó de golpe, nosotros nos pegó un susto de la leche, era una zona completamente de visibilidad cero, o sea, lo vimos de frente, mi madre clavó el freno,
Ostras. Es un coche suicida, porque realmente es que era un suicida. Sí, sí. Se volvió su carril de un volantazo. Claro, estábamos ahí temblando del puro susto. Vamos, casi nos embiste, pero vamos, nos vino casi de un palmo. Ostras. De verdad que si no hubiéramos reducido la velocidad con ese coche amarillo, seguramente no lo hubiéramos contado. La cosa es que al seguir nuestra ruta, inmediatamente, no nos paramos ni nada, o sea, seguimos nuestra ruta, subimos arriba del Camino de Rasante, en un sitio donde por la altura y por las características de la carretera veíamos kilómetros a distancia y el coche amarillo había desaparecido. Ostras. No había, era una carretera que no había ni ninguna salida, ni ningún cruce, absolutamente nada. Y estaba tan oscuro que unas luces se hubieran visto. Y no había nada. Ostras. Claro, el comportamiento era muy raro, cada quien que piense lo que quiera. Ahora, ¿que estamos preparados a lo mejor por un coche fantasma? Pues tal vez. Claro, o sea, y se me pone el pelo de punta. Buah. Ostras, claro, es que Nada. es lo que dices, ¿no? Que a veces te va la vida en un segundo. Si ese coche no se adelanta y os hace frenar, os hubierais encontrado con el accidente más adelante, ¿no? Porque el coche venía hacia vosotras. Ostras. Directamente. Y luego encima desaparece. O sea, ya el colmo de los colmos. Ostras. Ahí está. Claro, si hubiéramos visto el coche más allá, hubiéramos dicho, hostia, aceleremos y vamos a decirle. Claro, vamos a hacerle luces o algo. Ostras. Nada, absolutamente nada. Y era una carretera que más o menos nos conocíamos y sabíamos que no había ningún tipo de salida ni nada. O sea, que Ostras. cuestión de segundo, un coche desapareció. Ostras. Ostras, sí, es súper original, además, es verdad. El coche fantasma. No solo son Sí, mujeres sí. vestidas de blanco. Es verdad, te iba a decir la niña de la curva o algo, pero no. Sí. Ostras, qué original, sí. Bueno, pues, si quieres te explico lo de la cinta de cassette. Y así ya acabamos. Pues, mira, tuvimos una época con mis amigos, época de instituto, que nos dio, bueno, a ver, un poquito, la historia antes es que mi hermano le gustaba mucho el tema de la parapsicología y hacía psicofonías con sus amigos, iban allí, porque yo soy de Menorca, estaban allí en Menorca y hay un cementerio inglés muy antiguo y bueno, se ve que allí habían grabado voces y habían grabado incluso una niña hablando inglés, un inglés raro, obviamente. Incluso que se veía como si alguien nadara muy cerquita de las tumbas porque están justo al lado del mar. Bueno, total, que creo que esta cinta incluso la enviaron a algún especialista aquí en Barcelona para analizarla porque realmente habían detectado cosas, ¿no? Y entonces a mí, que me gustaba el tema del esoterismo y la parapsicología y todo, pues dije a mis amigos, oye, vamos a hacer algo nosotros también, ¿no? Que yo no quiero quedarme aquí el último. Y entonces nos fuimos a la zona del Talayot de Trepucó. Allí en Menorca pues están los monumentos estos megalíticos, ¿no? De la época talayótica. Y hay pues un complejo que se llama donde está el Talayot de Trepucó, se llama, ¿no? El pueblo talayótico de Trepucó. Y entonces fuimos, una noche con una grabadora que trajo mi mejor amigo y la dejamos en un lugar puesta. Y era una grabadora antigua de estas, es como decías tú, de cinta de cassette, y se le veía una lucecita roja cuando estaba grabando. Y cuando no grababa, pues se apagaba. Y entonces dijimos, bueno, vamos a dejar aquí la grabadora, pero no nos podemos quedar cerca, porque como somos unos burros y vamos a estar hablando y riendo, vámonos. Pero bueno, el vámonos era vámonos 5 metros más allá, o sea que tampoco era para ver que nadie nos la robara ni nada, pero bueno, para tenerla controlada como mínimo. Y dijimos, bueno, pues damos 3 vueltas, hacemos una pregunta al aire y nos vamos y damos 3 vueltas a lo que es el Talayot propiamente, ¿no? Que es bastante grande, damos 3 vueltas y damos un poco de tiempo y después volvemos y recogemos la cinta y ya la escucharemos, ¿no? Total, que hacemos una pregunta al aire, dejamos la grabadora y decimos, bueno, dejamos la grabadora aquí y nos vamos. A cada vuelta que íbamos dando, íbamos controlando, no había nadie, estábamos solos, la luz estaba encendida, se veía a lo lejos. Total, que damos las 3 vueltas y decimos, bueno, pues vamos ya a recogerla, ¿no? Y entonces nos acercamos y creo que uno de nosotros, éramos 3, creo que uno de los otros no sé qué decía, porque estaba muy oscuro, era de noche, realmente veíamos poquito, lo único que veíamos era la luz y no sé quién dijo, mira, aquí se ve más bien la luz, no sé qué, o vamos a buscarlo, no sé bien cómo fue. Total, que cuando ponemos en marcha la grabadora,
O sea, entre que dimos las vueltas y todo el rollo, igual pasó media hora tranquilamente, entre que hacíamos el burro por ahí. Pues ponemos la grabadora y lo que se oye en la cinta tal cual fue... venga, dejamos la grabadora... Bueno, se nos oye hacer la pregunta. Venga, dejamos la grabadora aquí, vámonos a dar la vuelta. Se nos oyen, nada, 3 pasos de ida y directamente, sin nada de tiempo entre medio, directamente otros pasos que vuelven y ya se oye, mira, aquí está la grabadora, venga, vamos a cogerla y tal. O sea, nunca hemos sabido qué pasó porque la grabadora la hemos vuelto a probar en otros lugares. Ha grabado todo, incluso momentos en que nos íbamos, o sea, no era una grabadora antigua, no es de aquellas que si no detecta nada se apaga. O sea, esa media hora solo fueron 10 segundos de grabación, solo se nos oía 2 pasos que nos íbamos y ya directamente 2 pasos que volvíamos a buscar la grabadora. Y todo el tiempo no existía en la cinta, el tiempo que estuvimos por allí dando vueltas por la zona más sagrada, que es el Talayot, digamos, desaparece en la cinta, no se grabó nada. Claro, y vosotros habéis estado controlando que estaba grabando todo el rato. Exacto, porque cuando no grababa se apagaba la luz y estaba todo el rato encendida. Y no... Una burbuja temporal, ¿no? Es sí, como si hubiera estado en otro mundo. Exacto, es como si hubiera habido algún tipo de anomalía temporal, algo muy raro, muy raro. Y es lo que te digo, ¿no? Si fuera algo más moderno sí que podría entender, bueno, pues a lo mejor detecta que no hay nada, se apaga para ahorrar batería, yo qué sé. Pero las grabadoras antes de cassette, tú las ponías a grabar y aquello te grababa todo lo que tú quisieras, o sea que no era nada fuera de lo normal. Sí. Nada, era una anécdota, ¿eh? No es tampoco ninguna historia de miedo, pero solo una anécdota. Bueno, claro, depende de cómo lo quieras ver, porque si estabas en un lugar sagrado, en un lugar de energía fuerte y poderosa, ahí hubo algo seguro, claro. Uh-huh. ¿Qué pasó? Eso ya es más difícil ponerle sentido, pero que pasó algo seguro. Sí, es lo que pensamos nosotros, pero es verdad que nunca encontramos respuesta para aquello, la verdad. Pero bueno, pues nada, ya está. Nática, muchísimas gracias por la pedazo de entrevista que me has brindado. Muchísimas gracias porque creo que hemos visto muchísimos temas, sobre todo los temas más comunes, los temas los que la gente suele preguntar más, sobre todo, y los temas más controvertidos, ¿no? Que nos llegan de las películas y tal, y me apetecía repasar un poquito todo esto. Así que no sé si quieres añadir alguna cosita. Que va, muchas gracias a ti por la oportunidad, obviamente, y porque también lo decías en un inicio, ¿no? Es como un mundo muy desconocido, muy tabú, y tal vez es mejor pues hablarlo que realmente vivir experiencias que luego nos puedan sentar pues mal o que nos dejen mal cuerpo. Oye, esto puede ocurrir, esto te va a pasar o no cuando tú hagas este tipo de experimento, que no es una cosa solamente limitada al mundo de las películas, ¿no? Que está aquí, está en nuestra realidad, y que más en esta época podemos tener contacto con otras realidades que ni tan siquiera la parapsicología, que es lo que digamos más cercano a una ciencia, está dentro de estos temas, pues puede dar respuesta, porque ahí lo tenemos el fenómeno, pero ya la respuesta ahí ya es más difícil. Y ojalá que un día en que podamos decir esto es así porque lo hemos podido descubrir y lo hemos podido experimentar, pero todavía falta tiempo, faltan años. Sí. Pues nada, Nática, muchísimas gracias una vez más y nada, para la próxima estaré encantado de recibirte aquí siempre que quieras. Esto será tu casa. Oye, encantado de volver cuando tú quieras. Muchísimas gracias por todo. A ti, buenas noches. Adiós, buenas noches. Bueno, viajeros y viajeras, espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy y que hayáis disfrutado de la entrevista que hemos hecho con Nática. Vuelvo a repetir muchísimas gracias, Nática, por esta colaboración. Muchas gracias. Y ahora lo prometido es deuda. Os he comentado al principio del programa que vamos a hacer una pequeña lectura con el oráculo de huesos para ver un poco qué energías vamos a tener en esta marea. No solo va a ser para el día de hoy, día 31 y 1, sino que va a durar toda la marea de Samhain para ver un poco cómo se va a desarrollar un poco las energías. O simplemente a ver qué es lo que nos quieren decir los huesos, qué mensaje nos quieren dar los huesos para estos días. Muy bien.
Aquí ya tengo un poquito el oráculo. Vamos a ver. Vale. Perfecto. Bueno, han salido los huesos con una forma muy peculiar, ¿vale? Yo creo que la energía más potente, normalmente siempre decimos los paganos, ¿no? Que la energía de la festividad dura varios meses, pero por lo que me dicen los huesos, sí que es cierto que va a estar súper concentrado, la magia más potente de esta marea va a estar concentrada en estos primeros días o en esta primera semana de noviembre seguramente, sí, del 1 al 7, la primera semana de noviembre, y a partir de aquí va a ir diluyéndose un poco. Ahora que lo pienso, esto podría ser pues debido a los cambios estacionales que estamos teniendo, que las energías también cambian un poco. Es cierto que si queréis, según los huesos, si queréis hacer un trabajo mágico espiritual con los ancestros, con vosotros mismos, con magia o lo que sea, mejor que sea ahora esta primera semana, y como mucho se podría alargar un poco a la segunda semana de noviembre, pero se empieza a diluir un poquito lo que es la fuerza de esta marea. Normalmente es eso, siempre dura un poco más, pero ahora los huesos comentan que ahora, al principio de este mes nuevo que va a entrar, va a haber una concentración brutal de energía con la que nosotros podremos trabajar, así que si queréis aprovechar, tiene que ser ahora. Poco después va a abrirse un pequeño portal, por lo que me dicen los huesos. Va a haber un portal, a partir de esta segunda semana va a haber un portal hacia adelante en el que nosotros también podremos aprovechar esta energía, pero es más específicamente de conexión con el otro lado. ¿Podremos hacer trabajos para nosotros y magia y brujería? Por supuesto, nosotros la brujería la podemos hacer cuando necesitemos o cuando creamos necesarios, pero la energía de esta marea se va a centrar muchísimo en el tema de la conexión con los espíritus de cara a la segunda semana en adelante, hasta que acabe la marea. Serán momentos ideales de conexión con el otro lado, más que trabajos de brujería. Bueno, en esta época también trabajamos mucho lo que es la introspección, lo que es el interiorizarnos en la madre tierra y envolver al útero, ¿no? Y de alguna manera trabajamos así también lo que es la conexión con el otro lado. Pero va a haber algo especial, va a haber algún tipo de apertura de puertas, de alguna puerta dimensional, algo se va a abrir que nos va a permitir conectar con los espíritus de manera mucho más potente que en otras ocasiones. Hay un túnel, hay una conexión, y tenemos que aprovechar esa conexión, no solo para conectar con nuestros ancestros y pedirles consejo y sabiduría, sino también para extraer poder, como brujos, extraer poder del otro lado. Vamos a estar súper conectados con el otro lado, mucho más que otras veces. Normalmente esta es una época que ya sabéis que es de conexión, pero si queréis hacer trabajo mágico que sea ahora estas primeras 2 semanas, sobre todo la primera semana de noviembre, y a partir de después, solo exclusivamente si podéis, dedicaros al trabajo de conexión con el otro lado, porque hay 2 energías bien diferenciadas a lo largo de esta marea. Al principio es un trabajo mucho más mágico espiritual y después solo de conexión con los ancestros, aunque ya sabéis que lo que acabo de decir, si tenéis necesidad se puede hacer magia en cualquier momento y conectar con quien sea en cualquier momento. Muy buena época para hacer trabajos sobre todo mentales, quitarnos patrones mentales que no deseamos. Justo me ha salido, no me han salido todos los huesos, pero sí que en el centro me ha salido un trozo de cráneo que tengo yo, de un pequeño roedor que tengo yo aquí en el oráculo, con lo cual en el centro tenemos los trabajos mentales, quitar patrones, quitar pensamientos negativos, quitar pensamientos que nos hacen bajar la autoestima, por ejemplo, todos aquellos pensamientos o conductas, incluso conductas adictivas que podamos tener y nos queramos deshacer de ellas. Esta es una muy buena marea para quitarnos esos patrones mentales, sobre todo al principio, ¿vale? Después de estas 2 semanas, estas 2 primeras semanas, el trabajo no será tan fuerte. Pero, si lo necesitáis, también podréis hacerlo. Pero sobre todo, ahora mismo, en el principio, al entrar en el portal de esta nueva marea, es cuando podemos hacer este tipo de trabajos, ¿vale? Muy buena época también para trabajar con plantas. Sobre todo con lo que son setas. No solo porque es la época de setas en sí, sino que aquí me marca en el oráculo
los huesos me han generado una especie de forma de seta, con lo cual me está comentando que podría ser buena época para empezar a investigar sobre el trabajo mágico con setas. Yo mismo, por ejemplo, conozco algo, pero no lo conozco mucho, o no he tocado el tema o de manera muy superficial, y sería un buen momento para que todos podamos trabajar con este tipo de plantas, ¿no? Y de hongos. De manera que si estáis interesados en el mundo de las plantas y la brujería verde, puede ser muy buena época para investigar por este lado. No quiero decir con esto que las setas con las que tengamos que investigar sean setas alucinógenas, sino todo lo contrario, pueden ser comestibles perfectamente, ¿vale? Cuando hablamos de setas, hablamos de todo tipo de setas. De hecho, casi que preferiría comentaros las setas más comunes, las alimentarias, las que ingerimos, que nos pueden aportar ciertos principios activos también, ¿vale? Pero a nivel mágico puede ser muy buen momento para empezar a investigar por este lado. Importante, ojo con lo que vayamos a decir en esta época. Nos aconsejan los huesos que tengamos cuidado con todo aquello que expresamos hacia el exterior. Nos llama al secretismo. Lo digo porque en la tirada me han salido algunos dientecitos juntos. Entonces esto, como yo estoy haciendo la lectura, esto me está indicando cerrar los dientes, apretarlos, callar, cerrar la boca. Sí que es cierto que estamos en una era súper informatizada y muy de la mano de las redes sociales, donde lo expresamos todo. Pero en esta época, el trabajo que hagamos con los ancestros, los huesos nos aconsejan callarlo. Allá cada uno, hay cada uno que haga lo que quiera. Yo sí que es cierto que acostumbro a enseñar poco de mi trabajo mágico en las redes, aunque sí que enseño algo. Pero nos aconseja por algún motivo reserva. Me habla los huesos de reserva. Reservarnos para nosotros nuestro trabajo y no hacer público lo que nos dicen nuestros ancestros, lo que hemos trabajado con ellos, como si a lo mejor los ancestros se lo fueran a tomar mal o los espíritus se lo fueran a tomar como una ofrenda, porque al final cuando hablamos de relación con los ancestros hablamos precisamente de esto, relaciones. Lo que tú hablas con un amigo no está bien que después vayas contándolo a los demás. Pues con los ancestros quizá está pasando lo mismo y hay muchas personas que están divulgando todos los secretos que los ancestros les dan o el encuentro que han tenido con ellos. Y en este caso en especial, no sé por qué, pero en esta marea en especial, los huesos nos aconsejan silencio y reservarnos la magia para nosotros. Así que, bueno, ya está, espero que os haya gustado el oráculo, ha sido un oráculo sencillito, rápido, pero sobre todo, primeras semanas de noviembre, trabajo mágico a tope si queréis, ¿vale? Sobre todo trabajos centrados en eliminar patrones mentales y en, bueno, conductas adictivas, etcétera, cualquier cosa que esté en nuestra mente que queramos eliminar. A partir de ahí podemos seguir haciendo trabajo mágico, pero las energías se centrarán solo en una conexión con los espíritus. O sea, va a haber una creación de un portal que nos va a permitir trabajar única y exclusivamente con los espíritus. Y a partir de ahí, sobre todo ese trabajo, callarlo, silencio, que quede para nosotros, porque quizás sea algo que podamos aprovechar más adelante y si lo compartimos con los demás acabe perdiendo poder. De manera que los dientes aquí juntitos nos indican silencio, ¿vale? Y nada más, chicos, aprovechar estas energías lo mejor que podáis. Ya sabéis, sobre todo, muchas felicidades porque es la fiesta de las brujas y haced toda la magia que queráis. Y espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio y nos vemos en el siguiente. Así que seguid viajando. Chao.